Vale, ya estamos ya en directo en Instagram. Perfecto. Ahora vamos a grabar, ¿vale? Venga, muy bien, adelante, cuando quieras. Hola Sara, ¿me oyes bien? Hola Julio, perfectamente, te escucho muy bien. A ver, yo creo que está grabando bien. Vale, pues, oye, pues muchísimas gracias por venir y estar aquí hoy con nosotros, que es la segunda vez. Sí, la ¿Repites? segunda vez, un placer estar con vosotros y charlar un ratito. Que la primera hablamos de las autolesiones. Sí, Y esta vez vamos a hablar de un tema bastante que está relacionado, ¿no? Parece como que en sí, psicología todo está conectado, sí, que es la depresión y el suicidio, ¿no? exacto, O la muerte por exacto, depresión, que sería ese suicidio. exacto, Mm. exacto. Eh, Sí, son temas que efectivamente están muy relacionados y que una cosa suele llevar a la otra, no en todos los casos, pero es verdad que a medida que va aumentando la edad del adolescente, el riesgo del suicidio y de la autolesión va aumentando considerablemente. mm, lo- es que estoy aquí con el sonido, tengo entre el Instagram en directo, el sonido, el teléfono. Mira, la reflexión que hacía antes, ¿no? Es si hay un chaval que mata a otro, Sí, los medios de comunicación lo sacan sin ningún tipo de problema. Sale en la sí, televisión, hay como se regocijan, ¿no? Y lo emiten otra vez y le clavó así, hay hasta morbo, ¿no? ujú, Y hay una criminalización de esos adolescentes. sí, Pero si ese chaval, en vez de matar a otro, se mata a sí mismo, sin embargo, se pasa al otro extremo, al no decir nada, no ha pasado nada, de esto no sale nada en los medios de comunicación. Incluso el otro día, escuchando a Errejón en el Congreso, me quedaba un poco así, digo, ostras, es la primera vez que se saca este sí, tema del suicidio exacto. y la salud mental en el Congreso de los Diputados, pues es algo que para mí era impensable. Entonces, ¿por qué este tema tabú con la depresión, la salud mental en general y sobre todo con el suicidio? Vale, en realidad es un poco lo que dices, no es un tabú simplemente el suicidio, que lo es en una gran medida, sino que realmente todos aquellos temas que como sociedad nos dan miedo acaban convirtiéndose en temas. ¿Me oyes, Julio? Sí, sí, perdona, que estoy aquí con el sonido, madre mía. Vale. Repite. Sí, no, que decía que no es simplemente el suicidio un tema tabú, sino que todos aquellos temas que socialmente nos dan miedo se convierten en un tema que tanto los medios de comunicación, los políticos, las familias y muchos profesionales no quieren tocar, ¿no? Es una cuestión quizás del miedo que nos da, y fíjate, es un ejemplo muy absurdo, pero es verdad que del sexo podemos encontrar miles de páginas sobre sexualidad, pero hay muy poca educación sexual positiva y constructiva, ¿no? Y con todos los temas de salud mental nos pasa un poco lo mismo, tanto con la depresión como con el suicidio y la muerte en general, ¿no? Es como si un tema que nos da tanto reparo, tanto miedo como la muerte, como el matarte a ti mismo, como el lesionarte a ti mismo, se tiende a pensar que es peligroso hablar de ello. Y desde mi punto de vista, a ver, hay que saber tocarlo, hay que saber tocarlo, no se puede hablar libremente, hay que saber tocarlo para poder educar, para que todos sepamos de lo que estamos hablando y sobre todo para dar alternativas. Creo que la cuestión es ayudar a que todas las personas conozcamos cuáles son los síntomas que nos pueden llevar a padecer pues un estado depresivo grave, cómo dentro de ese estado el nivel de malestar va aumentando, cómo puede aparecer en un adolescente, que es de una manera muy distinta a como lo vemos en un adulto, cómo esa progresión de este problema lo que va generando es que por el propio sufrimiento, igual que hablábamos la otra vez, ¿no?, en el programa de las autolesiones, el suicidio es parte de lo mismo, es una salida al no quiero vivir y no tengo otra alternativa porque no soporto el grado de sufrimiento que tengo. Entonces, es verdad que es un factor contagio, pero vamos a explicar bien qué es esto del factor contagio, ¿no? Con el COVID hablamos de una enfermedad que se transmite a través de los aerosoles y que entonces la podemos contraer todas aquellas personas que estamos en un determinado espacio compartido, ¿no?, con una persona que esté enferma. En las enfermedades mentales, en las autolesiones
o en el suicidio no hablamos de ese tipo de contagio. De lo que hablamos es que los adolescentes, igual que los adultos, igual que los niños, igual que todas las personas en general, Julio, aprendemos por observación, aprendemos de nuestros iguales. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? Yo puedo aprender que si un amigo mío se ha suicidado por un sufrimiento y nadie me ha explicado lo que pasa, por qué ha llegado a ese nivel, y lo más importante, qué alternativas de solución tiene para poder manejar el sufrimiento que no sea únicamente el suicidio, en ese caso, si habláramos de estas cosas, podríamos evitar en muchos casos ese mal contagio, ¿no? Como decimos. Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto de no lo vamos a hablar, porque si se habla va a haber un contagio y todos los adolescentes van a querer suicidarse. No, ojo, vamos a aprender a hablar de este tema. Vamos a escuchar, porque muchas de estas personas acaban haciéndose daño, porque no han podido ser escuchadas nunca, porque no hemos querido hablar con ellos de lo que les pasaba, porque no hemos podido ver realmente el grado de sufrimiento que tenían detrás y porque no les hemos podido ofrecer una alternativa de cómo poder manejar ese grado de sufrimiento que ellos, por la edad que tienen y por las habilidades que tienen, no han aprendido nunca a manejar. Tremendo, ¿cómo lo explicas, Sara? Hombre, es que yo creo que es muy así, ¿no? Fijaros, vamos a plantearnos pues esa pregunta. Julio, ¿cuánta gente habla realmente de una manera abierta de la muerte? Poca, ¿no? O si hablas de la muerte, mira, me viene a la cabeza, fijaros, con los tiempos que corren, que yo creo que esto nos puede ayudar a reflexionar a todos, con los tiempos que corren, con la cantidad de personas que están muriendo con el COVID, si alguien pierde a un familiar, ¿qué es lo que le dicen en el tanatorio cuando le han perdido? Bueno, tranquilo, de esto se sale. Ese es el primer recogimiento que te hacen cuando tú estás en un duelo. ¿Esto qué nos indica? La discapacidad, y permitirme un poco la palabra tan dura quizás, ¿no? La discapacidad social que tenemos a la hora de manejar estas emociones, no sabemos recoger estas emociones, no nos damos ese tiempo de escuchar cómo está esa persona. Entonces, si no nos lo damos en un tema tan importante como es una muerte de un familiar o de un amigo por una enfermedad, imaginaros lo que sucede cuando encima hablamos de una enfermedad mental que, como tú bien dices, está encima muy estigmatizada y da miedo, y les da miedo muchas veces incluso a los propios profesionales. Muchas veces yo cuando doy cursos no me canso de explicar a los alumnos de psicología que no tengan miedo de preguntar si el adolescente que tenemos delante ha pensado en suicidarse, ha pensado en morirse, ha pensado en cómo hacerlo, porque si les escuchamos podremos ayudarles a salir de esto y darles herramientas alternativas. Ese es el problema que tenemos, ¿vale? Es un tema tabú por el pánico, como todos los temas tabús de nuestra sociedad, por el miedo que tenemos, porque no sabemos manejarlo. ¿Qué es la depresión? Mira, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza principalmente porque nos encontramos que hay un cambio en el estado anímico de la persona. Puede aparecer de dos maneras, con un estado anímico de tristeza, ¿no?, que quizás es lo más conocido. Nos encontramos con una persona con un llanto frecuente, muy bajito de ánimo, le disminuye el interés, las ganas de hacer cosas, la capacidad de disfrutar, y esto acaba afectando a la mayor parte del día. O puede aparecer, que es menos frecuente y si quieres luego vemos un poquito las diferencias con los adolescentes, puede aparecer en vez de como un estado de tristeza, un estado de irascibilidad continua. Aparte se acompaña pues, de otra serie de síntomas físicos, pues pérdida de peso, dificultades para conciliar el sueño, insomnio temprano, ¿no? Tienes despertares continuos durante la noche, no puedes dormir durante la noche, o todo lo contrario, lo que llamamos como una hipersomnia, que es como, bueno, pues me paso 12, 13 horas al día durmiendo porque no tengo fuerzas para levantarme. Otros de los síntomas que podemos observar es que la persona está como enlentecida, está a moverse, todo lo que es la movilidad, van lentos, caminan lento, hablan lento, en un tono muy bajito, o todo lo contrario, porque como en todo siempre hay muchas diferencias individuales, ¿no? Un estado de agitación, ves a la persona como muy inquieta, como que no puede parar. A nivel cognitivo o a nivel de pensamientos nos encontramos con que hay muchas verbalizaciones negativas sobre uno mismo. No valgo, soy inútil, soy culpable, soy inferior que otras personas.
y se acompaña también generalmente de dificultades pues para concentrarte, para disfrutar, hasta que llega, no en todos los casos evidentemente, pero a medida que va habiendo más síntomas, como decimos, puede incluso haber ideas de querer morirte, deseo de morirte o incluso una planificación de un suicidio. Para que lo consideremos una depresión o un trastorno, estos síntomas tienen que mantenerse en el tiempo, como mínimo tienen que mantenerse durante 2 semanas, la mayor parte del día, y acabar afectando a diferentes áreas de nuestra vida. Me acaba afectando a nivel social, me acaba afectando, pues en el caso de un adolescente, a mis estudios, a mi entorno académico, a las actividades que yo hago, a mi tiempo de ocio, acaba como afectando a todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que consideramos una depresión, que de un episodio depresivo puntual sería lo que todos tenemos en algún momento, ¿no? Un día tristón en el que no tienes fuerzas, pero que al día siguiente se te ha pasado. Esa es la diferencia. ¿Y qué diferencia hay entre los síntomas de una depresión en un adulto y en un niño o en un adolescente? Pues mira, hay mucha. Primero... Bueno, lo primero sí existe, porque hay mucha gente que cree que no existe esto en la adolescencia o la infancia, ¿no? Exactamente. Fíjate, es que no es que crean que no existe, es que es como si los adolescentes y los niños no tuviesen derecho a tener emociones. Fíjate de qué gravedad estamos hablando, ¿no, Julio? O sea, un adulto tiene derecho a estar deprimido porque tiene unas preocupaciones, las económicas, una separación, un despido laboral, y parece que los niños o los adolescentes no tienen derecho a encontrarse mal. Entonces, primero, por supuesto que existe la depresión en todas las etapas de nuestra vida. Existe la depresión incluso en recién nacidos, con unas características diferentes, más que las de los adultos. Cuando pensamos en un adulto deprimido, pues un poco todo este perfil que hablábamos ahora mismo, ¿no? Pues sobre todo se habla de ese estado de tristeza, de no tengo ganas de hacer cosas, no quiero salir, no me apetece levantarme, no disfruto con nada, no me puedo concentrar. Y en los niños y en los adolescentes tiene unas características distintas según la edad en la que estemos. Y creo que este es un tema muy, muy importante para que todos los papás, las mamás, los profes y todos los profesionales que trabajamos con niños y adolescentes podamos ver los síntomas. Por ejemplo, en una edad tan temprana como los 0 o los 2 años, nos podemos encontrar que los síntomas de la depresión sobre todo es la ausencia de curiosidad, ¿no? Si pensamos en un bebé, llega un momento donde vemos que todo es curiosidad, son como esponjitas, quieren mirarlo todo, quieren llevárselo toda la boca, quieren explorar. Cuando un bebé no explora, estamos hablando de que es posible que pueda estar padeciendo pues una sintomatología depresiva. Va acompañado sobre todo en una edad tan temprana de muchos síntomas físicos, pues dificultades para comer, dificultades en el crecimiento porque no duermen bien, si no duermen bien no pueden estar creciendo, si no crecen no se alimentan, ¿no? Es un círculo vicioso. ¿Puedo hacer un paréntesis, Sara? Sí, Es por que supuesto, esto me adelante. parece súper interesante, porque Enrique Martínez Reguera, cuando hablaba de los chavales, muchas veces los chavales con más problemas, que más la liaban, eran chavales muy, lo que decía él, canijos, ¿no? Y todos tenían ese illa, el vaquilla, el no sé qué illa, y todos tenían problemas de crecimiento. Puede deberse a esto que estás diciendo, ¿no? Claro, vamos a ver, en muchos de estos niños esos problemas de crecimiento, a ver, hay múltiples causas, ¿vale? Entonces no vamos a hacer generalizaciones, lo único que digo es que observemos un poco que a lo mejor no son casualidades, unas dificultades en el crecimiento están en muchos casos relacionados con que yo no he podido tener un desarrollo intrauterino saludable, pues a veces porque he vivido en situaciones traumáticas, pues porque la mamá ha tenido una serie de problemas, por lo tanto ya estamos sufriendo dentro del útero de nuestra madre. En el nacimiento nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Si nosotros no podemos tener pues las atenciones necesarias porque nuestra mamá, nuestro papá se encuentran mal, tienen un grave problema del tipo que sea, están ausentes mentalmente, no tienen por qué estar ausentes físicamente. Todo esto al final, ¿qué es lo que nos genera? Que no nos estén llegando los estímulos adecuados, la atención adecuada, que no podamos aprender a regularnos porque las personas que nos tienen que regular están pasando por una situación tremenda y ellos tampoco pueden regularse.
Entonces, en muchos de estos casos, claro, y además lo estamos viendo mucho ahora, ¿no? Que hay muchos diagnósticos, pues por ejemplo, de TDAH, cuando lo que realmente hay detrás pues son otro tipo de problemas. Claro, aquí te quería, es lo que me estaba apuntando yo para preguntarte, porque muchas veces puede confundirse esto que nos estás diciendo como depresión con el TDAH o con lo que siempre se dice, baja tolerancia a la frustración. Exactamente, exactamente. Es que fíjate, uno de los factores de riesgo de poder padecer una depresión, al igual que otros problemas, suele ser la intolerancia a la frustración, la intolerancia a las emociones, nuestra propia exigencia, que la hemos aprendido desde chiquititos, pero bueno, sobre todo es esta dificultad para poder manejar todas aquellas cosas que nos suceden. Entonces, en muchos casos hablamos de que sí, que hay detrás una depresión grave que no se ha podido ver. Muchos de los problemas de aprendizaje, no digo que todos, pero también están relacionados con que el entorno en el que este niño se ha criado pues no ha podido tener una estabilidad a nivel emocional, y realmente eso es gran parte de nuestro equilibrio posterior, ¿no? Si nosotros no podemos aprender a querernos, a regularnos, si es que esa es la base, es como la raíz, es como la estructura de un edificio. Si nosotros no ponemos bien el primer pilar, ¿cómo no se va a caer la casa? Pues con esto pasa un poco lo mismo. Nuestro propio pilar es el amor que vamos aprendiendo a tenernos a nosotros mismos. Si no podemos aprender a tener ese amor, si no podemos aprender a manejar todas nuestras emociones, ¿qué más da que sepa unas matemáticas a la perfección si no sé regularme, si no me quiero? Decías que la irascibilidad, o sea, estar cabreado, Sí. es también un síntoma de... Sí, exacto. Y es una de las grandes diferencias entre los niños, los adolescentes y los adultos. ¿Vale? Los niños, pues por ejemplo, ya a los 2 años, entre los 2 y los 5, que todavía pues mantienen un lenguaje, pero no tienen un lenguaje tan desarrollado como a partir de los 6, pues uno de los primeros síntomas que vemos son esto, la irritabilidad, ¿no? Rabietas con mucha frecuencia, niños muy hiperactivos que no paran, que no pueden mantener la atención continuada en algo, que les cuesta también dormir y comer. Y esa característica de la irritabilidad, de ser irascible continuamente, se va manteniendo a lo largo de todos los periodos, de los 6 y los 8, de los 8 a los 14. Lo que vamos viendo es que quizás cuanto más edad tienen, ya son capaces de transmitirte, no todos, pero sí nos podemos encontrar que a medida que van desarrollando más capacidades lingüísticas, son capaces de expresarte pues esa imagen negativa de ellos mismos, ¿no? Yo no valgo para nada, soy un mierda, soy un gordo, soy un inútil, soy un vago. Son etiquetas que continuamente les han llegado de múltiples entornos y que están relacionadas con lo mismo. O sea, no es que sean unas personitas vagas, son unas personas que se encuentran mal y que tienen tal grado de sufrimiento detrás que están absolutamente bloqueados para actuar ante cualquier cosa. ¿Cómo va un niño a poder concentrarse si lo que tiene son ganas de morirse? ¿Cómo va a poder estudiar? ¿Cómo va a poder relacionarse? ¿Cómo va a poder pues seguir unas normas, ¿no?, que le indiquen en el cole o que le indiquen en casa, si realmente por dentro tiene un nivel de sufrimiento tan alto que no sabe qué hacer con ello? Ay, Sara, yo es que tenía unas preguntas, pero claro, empiezan a salir estos temas y ya... y nos vamos. No, pero es que Y no, me parece súper interesante. Y voy a meter otra pregunta que no venga. prevista. Claro, si el niño, la niña está deprimida y tiene todo este problema y se le diagnostica TDAH o trastorno negativista desafiante bueno, todo este abanico, ¿no?, de diagnósticos que hay, y comienza una medicación que no tiene nada que ver con lo otro y comienza, al final tiene dos problemas, ¿no?, la depresión y la medicación y todo este Y el, tratamiento diferente a lo que exacto, tiene, ¿no? exacto. Y soy un caso perdido, porque una de las cosas que más frustra es, pues me medicalizan, me etiquetan, y además lo que sigo viendo es que me sigue sucediendo lo mismo, ¿vale? En realidad, si hay un buen profesional detrás, como profesional te puedes equivocar, evidentemente, pero ojo, siempre tenemos que ver si estos problemas que presentan los chavales no tienen una base a nivel emocional. Y de todas maneras, aunque esté diagnosticado un TDAH, por ejemplo, o el trastorno de la conducta o un trastorno de conducta alimentaria, me da igual, o sea, según el diagnóstico, ojo, siempre vamos a intentar ver cómo está esta personita por detrás,
porque si solamente trabajamos unos síntomas y no trabajamos la base del problema, pues nos encontraremos con doble problema, como dices tú. Oye, aquí sí que engancho a la pregunta que tenía. Como, Perdona, te he perdido, Julio, no he oído lo sí, último. que aquí sí engancho una pregunta que ya tenía yo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo tienen que actuar los profesionales, los profesores, o sea, los adultos, ¿no? También la familia? ¿Cómo es aconsejable la actuación ante un chaval que tiene todo esto? Mira, lo primero es que siempre que tengamos una duda podamos acudir a un profesional que nos ayude a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero creo que es muy importante, muy, muy No, importante pero lo que Sara, hablamos. te puedo hacer un Sí, paréntesis. El profesional casi siempre ya lo dice, es TDAH o es tal. O sea, por lo menos muchas veces tenemos estos casos. claro, lo que pasa Entonces, que, Julio, muchas veces vamos primero pues a lo mejor a un problema del aprendizaje, porque en muchos casos la llamada viene desde el cole, ¿no? El niño no para quieto, el niño está incordiando, el niño no presta atención, entonces vamos a hacerle una evaluación de todas estas dificultades del aprendizaje y a veces estamos dejando de lado un poquito toda esta parte emocional. Y creo que lo primero de todo es que tanto padres, familiares, como colegio, primero, antes de etiquetar, nos preguntemos qué es lo que está pasando por este niño, desde cuándo viene este cambio, cómo se encuentra. Vamos también a tratar de abordarlo con los niños, porque muchas veces solamente hay que preguntar, solamente hay que preguntar. Y esto se nos olvida. Nos estamos encontrando con un niño que está dando guerra en clase y lo primero que nos viene a la cabeza es un niño insoportable, ¿no? Es un niño que tiene problemas de conducta o es un TDAH. Vamos a ver un momento. ¿Por qué no intentamos primero poder sentarnos con este niño y preguntarle por qué de estas conductas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te sucede en clase? ¿Te sucede en clase solo? ¿Te pasa también en casa? Vamos a intentar hacer una coordinación entre todos y a partir de ahí vamos a acudir a los profesionales que necesitemos. Pero lo primerísimo de todo creo que es no etiquetar, y creo que es algo que se nos olvida mucho. También creo que es importante que en muchos casos solamente prestamos atención a aquellas conductas que son disruptivas, ¿no? ¿Cuánto oímos estas palabras? La conducta disruptiva del niño, ostras, y se nos ha ocurrido, hay muchos profesionales, muchos profes que sí, no vamos a generalizar tampoco, pero también estaría bien que nos diéramos cuenta de cuando los niños hacen una conducta que se aproxima a una conducta más adaptativa o más saludable, ¿no? Cuando el niño hay algún momento o en alguna clase en la que sí que está prestando atención, el adolescente, hay algún profesor con el que participa, alguna clase en la que está prestando atención, ¿por qué no podemos también reforzar esto y valorar esto? En vez de colocar directamente una etiqueta, bien sea la del vago, que ya es la peor que ocurre, como la de cualquier tipo de diagnóstico, pero si primero nos sentamos con este adolescente o con este niño para intentar indagar de dónde viene todo esto, a lo mejor tenemos más pistas, la, la, el suicidio, Sí. que puede ser como... se puede llamar suicidio, pero también había escuchado que al final es la muerte por depresión. Uh-huh. Sería la consecuencia ya última de la enfermedad, ¿no? De no superar Sí, esta etapa. sí, Eh, de no ah, soportar el grado de sufrimiento, exacto. Te comentaba hace unos meses que se había suicidado un chaval en el barrio, ¿no? Sí. Y los chavales estaban muy, muy jodidos. Y tú me ¿Estaban? decías, muy jodidos, muy mal, ¿no? O Sí, sea, por claro, lo que claro. vi, no le conocía yo al chaval, pero sí a una madre de otro chaval y tal, y me comentaba que estaba muy mal. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se debería tratar con los adolescentes? Tú me decías que tenía que haber una despedida. A ver, tiene que haber de todo. Primero cuando las personas de alrededor, los adolescentes de alrededor se han enterado de todo esto, lo primero es que nos hagamos cargo también un poco de cómo ellos están a nivel emocional, qué información es la que les ha llegado, cómo lo están viviendo. A veces hablamos de que son personas tan jovencitas, Julio, que ellos mismos no pueden poner un nombre a lo que les pasa y nosotros quizás como adultos sí que les podemos ayudar. Nos ha impactado, no nos lo esperábamos, el sentimiento de culpa que hemos hablado alguna vez, que tienen no solamente las familias, sino muchas veces los amigos. ¿Cómo no me he dado cuenta de en qué punto estaba mi amigo? Entonces, poder ayudarles a expresar a todos los adolescentes que están viviendo
pues un intento de suicidio o un suicidio de un amigo, esa parte es fundamental. Recojámosles, escuchémosles, que nos cuentan. Vamos a poner palabras a cómo lo están viviendo ellos. Vamos a explicar también lo que ha pasado, ¿vale? No vamos a ocultar. Con esto no estoy diciendo que demos todos los datos. El adolescente se ha suicidado, ha hecho esto y esto. Hay detalles que es que no son la parte importante. La parte importante es explicar, fijaros lo que le ha sucedido a nuestro amigo, ¿no? A fulanito. Ha llegado a un punto donde se encontraba tan mal, donde tenía tal grado de sufrimiento, que la única salida que ha visto ha sido la de intentar quitarse la vida, porque no podía soportar el grado de sufrimiento. Entonces, quizás desde ahí se puede hacer una conversación con todos los adolescentes para ayudar a expresar un poco todo este sufrimiento. Es importante, mira, uno de los factores que siempre se nos olvida, uno de los factores que protegen muchísimo, muchísimo del riesgo de suicidio, es la existencia de un confidente, de una persona con la que yo, sin sentirme juzgado, pueda hablar de lo que me pasa. ¿Vale? Entonces, desde ahí, nosotros ya estamos desarrollando una conversación con estos adolescentes, recogiendo el impacto emocional que les ha generado, todas las emociones que les ha generado, pero además les estamos dando una explicación de por qué esta persona ha llegado a ese momento. No es un pecador, no es un imbécil, es una persona que sufría tanto que no había aprendido ninguna herramienta para que pudiese manejar esto. Desde ahí nosotros podemos ofrecer ayuda, ¿no? Pues desde las asociaciones, desde los clubes deportivos, desde el profesorado, estamos aquí para poder escucharlos y seamos coherentes. Si decimos que estamos aquí para escucharos, estamos aquí para escucharos, porque cualquier preocupación que vosotros tengáis será bien recibida por nuestra parte. Para eso es muy importante que ellos puedan saber que tienen derecho a sentirse mal, que si se sienten mal pueden acudir a nosotros, a contarnos, y que les podemos enseñar diferentes herramientas para que puedan buscar una solución a ese malestar tan intenso que tienen. Es súper importante lo que has dicho de sentirse juzgado, porque muchas veces hablando con la chavalada, con los chicos y chicas, te dicen eso, ¿no? Que los demás le dicen que eso es para llamar la atención, que son tonterías, que se lo inventa para... Claro. Igual que las autolesiones, ¿no? Incluso dentro de la familia hay ese reproche. Entonces el niño o la niña entra en bucle, se cierra, ¿no? Claro. Sí, es más de lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de esto y es lo que decíamos al principio, ¿no? El que los adolescentes tienen el mismo derecho que los adultos a sentirse mal. La gran diferencia de los adolescentes es que tienen mucha menos experiencia vital. Como adulto se supone que vamos aprendiendo más herramientas, ¿no? Y sin embargo los adolescentes son un poco responsabilidad nuestra, de todos los que trabajamos con ellos, padres, madres, profes, trabajadores sociales, educadores. Entonces es fundamental esa escucha activa. Y nos estamos olvidando de esto. Nos estamos olvidando de escuchar. Nos estamos olvidando de estar presentes. Y presentes, insisto, no quiere decir que esté aquí sentado a tu lado, quiere decir que esté aquí sentado a tu lado mirándote, escuchando y tratando de ponerme en tu lugar sin juzgar. Yo, estudiando educación social, hay como una filosofía de la derivación. Del profesor, si nota que el niño está mal, lo deriva y punto. Y no hay escucha. No hay escucha porque el profesor dice, esto no es mi competencia, yo no soy psicólogo. Esto que lo trate con el psicólogo. Entonces, nosotros que tratamos con los institutos y con el sistema educativo, esta filosofía, que no sé cuándo ha llegado, está como muy metida. Bueno, como siempre hay de todo. Pero es verdad que, por ejemplo, la educación emocional que en muchos coles nos venden que existe, realmente no existe. Es cierto que están los profesionales de salud mental, los psicólogos, para poder encargarse de determinadas cosas y poder hacer una derivación, pero no nos podemos saltar pasos. Un profesor es una persona muy cercana a un alumno, muy, muy cercana. Es, de alguna manera, el referente que tienes en el colegio o el referente que tienes en el instituto. Entonces, a lo mejor no están esperando tanto estos adolescentes, estos niños, que como profesores podamos resolverles los problemas, sino que podamos ver que se encuentran mal y que les podamos escuchar. Y ese es el primer abrazo que pueden recibir. Yo tengo un profesor que se da cuenta que mis problemas de conducta están relacionados con que no me encuentro bien a nivel emocional. Este profe se podrá sentar a escucharme. A lo mejor no tiene las herramientas suficientes, es verdad, no es su labor,
será la del profesional, pero si previamente le han podido recoger desde ahí en vez de desde etiquetarle, pues fijaros ya todo lo que hemos ganado, ¿no? El primer contacto es no me etiquetan, no me cosifican, no me medicalizan directamente, no me dan como un caso perdido, sino que hay alguien que se ha dignado a preguntarme el por qué, qué hay detrás de mi conducta de consumo de sustancias, de mis autolesiones, de mi mala conducta en clase, de tirarme en la mesa y no escuchar. Hay una persona que le importo y que se ha sentado delante mía, mirarme a los ojos y me ha dicho, oye, yo sé que detrás de esto a lo mejor estás tú encontrándote mal y que esta es la manera que tienes de poder de alguna manera pedir ayuda o mostrar cómo te encuentras interiormente porque no sabes expresarlo de otra forma. Si pudiéramos hacer ese primer contacto, pues fijaros lo fácil que podrían ser el resto, ¿no? Es verdad que el maestro llegaría a un momento donde diría, oye, yo quizás no te puedo dar más herramientas, pero el adolescente no está esperando las herramientas, lo único que está esperando es que alguien pueda ver lo que le pasa. Y desde ahí todo es mucho más sencillo. Y ya por último, Sara, que se nos va el tiempo, Sí. yo he notado las familias que donde hay un suicidio, un sentimiento de culpa brutal en los padres, ¿no? En las Sí, madres. sí. Esto ha sido por mi culpa, lo he hecho mal, como madre he fallado y soy responsable de esta muerte. Y es demoledor ese sentimiento. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo? Mira, es tremendo, pero es humano sentirse así. A fin de cuentas es la pérdida de una persona fundamental en nuestra vida, ¿no? Y dentro del duelo hay que pasar por todas esas fases. Hay que pasar por ese sentimiento de culpa en el que uno se plantea la culpa de lo sucedido, ¿no? Y utilizo esta palabra aposta porque hay que diferenciarlo de lo que es una responsabilidad. Nosotros somos culpables y nosotros hemos hecho algo con una intención determinada. Yo quiero fastidiarle la vida a mi hijo, entonces voy a hacer esto hasta que se suicide. Vale, en ese caso yo soy culpable, ¿no? Porque tengo una intención de hacer esto. La mayor parte de los padres no van por ahí, no van por ahí. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Que no han podido ver determinadas cosas? Bueno, muchas veces no las pueden ver porque, primero, en muchas ocasiones no las pueden ver porque ellos mismos están pasándolo mal y no saben manejar lo que a ellos les está sucediendo, por lo tanto no podemos ver lo que está pasando con nuestros adolescentes. Hay muchas veces en las que puedo ver que mi hijo empieza a estar irascible, que le suceden cosas, que está distante, que está encerrado, que intento acercarme y tiene tal barrera protectora que no me deja. Un suicidio nunca es culpa de unos padres. Un suicidio llega porque esta persona no podía tolerar más sufrimiento, pero no son los culpables los padres, no lo son. Los padres hacen todo lo que pueden por intentar ayudar, unas veces con más éxito y otras veces con menos. ¿Vale? Entonces es otra vez más de lo mismo, Julio. ¿Cómo tratamos esto? Primero tenemos que escuchar y dejar que hablen y que pongan palabras. Vale, que no nos asuste que alguien diga, mi hijo se ha muerto por mi culpa. Primero vamos a escucharle, vamos a dejar que exprese eso. Y luego poco a poco le podemos ir ayudando a diferenciar que muchas veces, por mucho que hayamos visto, por muchos profesionales a los que hayamos llevado, por mucha atención, una de las cosas que a veces se piden, ¿no? Cuando hay pues autolesiones muy graves, cuando hay un intento de suicidio, cuando hay una amenaza de suicidio, pedimos una atención de 24 horas, no dejes solo al familiar, ¿no? En todo el día, acompáñale. Si una persona llega a un momento donde no quiere y no puede seguir viviendo, aunque lo estés acompañando 24 horas, si se quiere suicidar lo va a hacer y no será nuestra responsabilidad. No podemos tener un control absoluto sobre la vida de la otra persona. Es muy difícil de entender, pero les animo a todo esto primero a que lo puedan expresar, a que no les juzguemos, a que les escuchemos y a que poquito a poco les ayudemos a entender que ellos no podían hacer más de lo que ya hicieron. Muchísimas gracias, Sara. Oye, llevamos un buen rato, espero Ostras, que es os un haya... tema, y tengo todavía preguntas, pero claro, es que es un tema Bueno, tela. esperemos que se hayan entendido algunas cositas, que hayamos Sí. dado pistas y que, bueno, pues todas las personas que estén pasando por algo así, pues puedan pedir la ayuda o les podamos ayudar desde el entorno, que en eso consisten estas charlas, ¿no? Muchísimas gracias, Sara, por estar A aquí otra vosotros, vez Julio. con nosotros. Ya te llamaremos para hacer otro sobre anorexia y Perfecto, bulimia, un placer, cuando que lo queráis. tengo pendiente. Muy bien. Muchísimas Pues gracias. un abrazo a Un todos. abrazo, Sara. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.